Bienvenidos a esta webconferencia. Esta semana vamos a ver el enrutamiento estático. Básicamente tenemos la implementación del enrutamiento estático, configuración de rutas estáticas y predeterminadas, revisión del CIDR y VLCM, configuración de rutas resumidas y estáticas flotantes, resolución de problemas de rutas estáticas predeterminadas. Los objetivos de este capítulo son explicar las ventajas y desventajas del enrutamiento estático, explicar la finalidad de los diferentes tipos de rutas estáticas, configurar rutas estáticas IPv4 e IPv6, simplificando una dirección del siguiente salto, configurar rutas predeterminadas IPv4 e IPv6, explicar el uso de direccionamiento con clase antiguo en la implementación de redes, explicar la finalidad del CIDR en el reemplazo de direccionamientos con clase. También diseñar e implementar un esquema de direccionamiento jerárquico, configurar una dirección de red resumida IPv4 e IPv6 a fin de reducir el número de actualizaciones de la tabla de enrutamiento, configurar una ruta estática flotante para proporcionar una conexión de respaldo, explicar la forma en que un router procesa paquetes cuando se configura una ruta estática y resolver problemas comunes de configuración de rutas estáticas y predeterminadas. Al referirnos al alcance de las redes remotas, tenemos que un router puede descubrir estas en forma manual o en forma dinámica. En forma manual, las redes remotas se introducen de forma, como su nombre lo indica, manual, en la tabla de rutas por medio de rutas estáticas, mientras que dinámicamente estas rutas remotas se descubren de forma automática, mediante un protocolo de enrutamiento dinámico. Por ejemplo, en esta gráfica se puede observar una situación de enrutamiento estático. ¿Ya? Aquí se encuentra el router 1, solo tiene dos redes que necesita conocer, por lo que simplemente necesita dos rutas estáticas para alcanzar estas redes, mientras que el router 2 está conectado a otras redes y a internet. Este es el router 2. Y a internet también es el único camino hacia el exterior. Por ello solo necesito una ruta estática. Y esta es la predeterminada, para alcanzar cualquier red que no se conozca. En esta figura, en cambio, se tiene un ejemplo de enrutamiento dinámico con EIGRP. Es decir, básicamente este router manda un saludo, se presenta, hola, soy el router 1 y utilizo EIGRP, y esto avisa a sus vecinos, es decir, al router 2, que puede llegar a las siguientes rutas, porque esto tiene la tabla de enrutamiento. Y el router 2 se presenta, contesta el saludo y también le dice que utiliza el protocolo EIGRP y le avisa a sus vecinos que tiene estas rutas de acá abajo. Y también le cuenta que es un gateway predeterminado a internet. Así es como trabaja el enrutamiento dinámico. Algo que hay que recalcar acá, que el enrutamiento estático no actualiza las rutas automáticamente, sino que estas se mantienen estáticas. Si se necesita hacer un cambio, hay que hacerlo en forma manual. Y esto lo realiza el administrador. Pero ¿cuándo es necesario utilizar enrutamiento estático o por qué hacerlo? Bueno, básicamente las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de enrutamiento dinámico.
No se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas. La ruta que usa una ruta estática para enviar de datos es una ruta que está conocida y estas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad del enrutamiento estático. A su vez, este tiene varias desventajas, como son la configuración inicial y mantenimiento tiene que ser prolongado. Esta configuración puede ser propensa a errores, especialmente en redes que son sumamente extensas. Siempre se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta y no se adapta bien a las redes que están en crecimiento. El mantenimiento se torna cada vez más complicado a medida que la red crece. Requiere un conocimiento completo de toda la red para que sea correcta su implementación. ¿Cuándo se puede usar rutas estáticas? Bueno, el enrutamiento estático tiene tres usos principales. El primero, facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en redes más pequeñas, en las cuales no está provisto que crezcan significativamente. El otro, proporciona enrutamiento hacia las redes de rutas internas y desde estas. Una red de rutas internas es aquella a la cual se accede a través de una única ruta y cuyo router no tiene otros destinos. Utiliza una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de enrutamiento. Las rutas predeterminadas se utilizan para enviar tráfico a cualquier destino que esté más allá del próximo router ascendente. En esta gráfica se observa un ejemplo de conexión de una red de rutas internas y de una conexión de una ruta predeterminada. Se puede observar que cualquier red conectada al router 1 solo tiene una manera de alcanzar otros destinos, ya sean redes conectadas al router 2 o destinos más allá del router 2. Por ende, la red 172.16.3.0 es una red de rutas internas y el router 1 es un router de rutas internas. Al ejecutar un protocolo de enrutamiento entre el router 2 y el router 1 se desperdician recursos. En este ejemplo se puede configurar una ruta estática en el router 2 para alcanzar la LAN del R1. Además, como el R1 tiene solo una forma de enviar tráfico no local, se puede configurar una ruta estática predeterminada en R1 para señalar a R2 como el siguiente salto de todas las otras redes. Recuerde hacer la actividad 6.1.1.4 para reforzar los conocimientos. Esta actividad se refiere a la identificación de las ventajas y desventajas del enrutamiento estático. La ruta estática predeterminada. Esta es una ruta que coincide con todos los paquetes. Una ruta predeterminada es la que identifica la dirección IP del gateway, al cual el router envía todos los paquetes IP. Para los que no tienen una ruta descubierta o estática, una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática 0.0.0.0 con máscara 0, como dirección IPv4 de destino. Aquí en esta gráfica se resalta una red de rutas internas, pero de hecho una ruta estática se puede utilizar para conectarse a cualquier red. En este caso, en esta gráfica, en cambio, el router 1 únicamente necesita saber cuáles son las redes que se están conectadas directamente, es decir, puede utilizar una ruta estática para conectarse con R2. Algo importante a recalcar es que todas las rutas que identifican un destino específico con una máscara de subred más grande tienen prioridad sobre la ruta predeterminada.
La ruta estática resumida, aquí tenemos que para reducir el número de entradas en la tabla de enrutamiento, se puede resumir varias rutas estáticas en una única ruta estática si se presentan las siguientes condiciones, como son: las redes de destino tienen que ser contiguas y se pueden resumir en una única dirección de red. Todas las rutas estáticas utilizan la misma interfaz de salida o la dirección IP del siguiente salto. Aquí en la gráfica, el router 1 requiere de 4 rutas. Estas son rutas estáticas y están separadas para alcanzar las redes 172.20.0.0 con máscara 16, 172.21.0.0 con máscara 16, 172.22.0.0 con máscara 16 y la 172.23.0.0 con máscara 16. En cambio, una ruta estática resumida puede configurarse y aún proporcionar conectividad a estas redes. En este caso, la resumida sería la 172.20.0.0 con máscara 14. Pero, ¿cuál es la ruta estática flotante? Otro tipo de ruta estática es la estática flotante. Las rutas estáticas flotantes son rutas estáticas que se utilizan para proporcionar una ruta de respaldo o una ruta estática o dinámica principal. En el caso de una falla del alcance, la ruta flotante se utiliza únicamente cuando la principal no está disponible. Para lograrlo, la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa mayor que la ruta principal. Recuerde que la distancia administrativa representa la confiabilidad de la ruta. Si existen varias rutas al destino, el router elegirá la que tenga una menor distancia administrativa. Por ejemplo, suponga que un administrador desea crear una ruta estática flotante como respaldo de una ruta descubierta por EIGRP. La ruta estática flotante se debe configurar con una distancia administrativa mayor que el EIGRP. El EIGRP tiene una distancia administrativa de 90. Si la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa de 95, se prefiere la ruta dinámica descubierta por el EIGRP a la ruta estática flotante. Si se pierde la ruta descubierta por el EIGRP, en su lugar se utiliza una estática flotante. En esta gráfica, el router sucursal generalmente reenvía todo el tráfico al router de la oficina central HQ, a este de acá, mediante el enlace WAN privado que se puede observar aquí. Entonces, en este ejemplo, los routers intercambian información de la ruta utilizando el EIGRP. Una ruta estática flotante con una distancia administrativa 91 o superior se puede configurar para que funcione como una ruta de respaldo. Si el enlace WAN privado falla y la ruta EIGRP desaparece de la tabla de enrutamiento, el router selecciona la ruta estática flotante como la mejor ruta para alcanzar la LAN de la oficina central. En este caso, la ruta estática flotante es esta de acá, que puede utilizarla utilizando una conexión a Internet como respaldo. Recuerda realizar la actividad 6.1.2.6 referente a identificar el tipo de ruta estática. El comando iproute nos permite configurar las rutas estáticas. Aquí se puede observar la sintaxis: iproute, espacio dirección de red, máscara de subred, dirección IP o
interfase de salida. La dirección de red es la dirección de destino de la red remota, que se agrega a la tabla de enrutamiento, también llamada prefijo. La máscara de subred o máscara de red remota que se agrega a la tabla de enrutamiento. La máscara de subred puede modificarse para resumir un grupo de redes. Tenemos la dirección IP. La dirección IP del router de conexión que se va a utilizar para reenviar el paquete a la red de destino remota. Se le suele denominar también siguiente salto. Tenemos la exit interface o interfaz de salida que se va a utilizar para reenviar el paquete al siguiente salto. Como se puede observar, la sintaxis del comando que se suele utilizar es IPROW, dirección de red, máscara de subred, dirección IP o interfaz de salida. El parámetro distancia se utiliza para crear una ruta estática flotante al establecer una distancia administrativa mayor que la de una ruta descubierta de forma dinámica. Los parámetros restantes no son relevantes ya que para este módulo de CCNA. Luego tenemos las opciones de siguiente salto. En esta gráfica podemos observar la tabla de enrutamiento, en este caso es del router 1, que nos dice que está directamente conectado a la 172.16.2.0 con máscara 24 a través de la interfase serial 000. También la 172.16.3.0 con máscara 24 a través de la Gigabit Ethernet 00. Acá tenemos el router 2 que dice estar conectado a la 172.16.1.0 con máscara 24 a través de la interfase Gigabit Ethernet 00. Y también a la 172.16.2.0 con máscara 24 a través de la interfase serial 000. El router 3 está directamente conectado a la 192.168.2.0 a través de la interfase Gigabit Ethernet 00 y también a la 172.168.2.0 a través de la interfaz Gigabit Ethernet 00. La otra era a través de la serial 001. Entonces aquí se puede observar que cada router tiene entradas conectadas directamente y las direcciones locales asociadas. Ninguno de los routers tiene conocimiento de las redes que están fuera de las interfaces conectadas directamente. Por ejemplo, el router 1 no tiene conocimiento de las redes 172.16.1.0 de las de acá o de las 192.168.1.0 que esta es entre el router 2 y el router 3. La 192.168.2.0 es la LAN del router 3, sino que el router 1 tiene conocimiento de esta red y de esta red, de las que están directamente conectadas. En cambio acá, en esta gráfica, se observa que se hace ping desde el router 1 al router 2, ¿sí? y responde que hay conexión exitosa. En cambio, en esta figura, en la 5, se muestra el ping que es incorrecto porque dice success rate y 0%. Significa que no hay conexión entre el router 1 y esta ruta. ¿Ya? Es decir, no tiene una entrada en su tabla de enrutamiento para la red LAN del router.
Entonces, el siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida o ambas. El modo en que se especifique el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta. Tenemos la ruta del siguiente salto, que solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. La ruta estática conectada directamente, que solo se especifica en la interfaz de salida del router. Y la ruta estática completamente especificada, que se especifica la dirección IP del siguiente salto y la interfaz de salida. La configuración de una ruta estática de siguiente salto. En una ruta estática de siguiente salto solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. La interfaz de salida se deriva del siguiente salto. Por ejemplo, en esta gráfica se configuran tres rutas estáticas de siguiente salto en el router 1, como se puede observar aquí, con la dirección IP del siguiente salto, el router 2, es decir, la 172.16.1.0, máscara 255.255.250 a la 172.16.2.2. Tenemos la dirección IP 192.168.1.0 a la dirección IP 172.16.2.2 y tenemos la 192.168.2.0 a la 172.16.2. Antes de que un router reenvíe un paquete, el proceso de la tabla de enrutamiento debe determinar qué interfaz de salida utilizará para reenviar el paquete. A esto se le conoce como resolución de rutas. El proceso de resolución de la ruta va a variar en función del tipo de mecanismo de reenvío que utiliza el router. CEF se conoce como Cisco Express Forwarding. Es el comportamiento predeterminado de la mayoría de las plataformas que utilizan el iOS 12.0 o posterior. En cambio, en esta figura se puede observar el proceso básico de reenvío de paquetes en la tabla de enrutamiento para el router 1, sin el uso de CEF. Cuando un paquete está destinado a la red 192.168.2.0 con máscara 24, el router 1 primero busca una coincidencia en la tabla de enrutamiento y encuentra que debe reenviar el paquete a la 172.16.2.2. Como se puede ver aquí, tenemos la 192.168.2.0 vía la 172.16.2.2 del siguiente salto, tal como se lo especifica aquí. Entonces, todas las rutas que hacen referencia solo a la dirección IPv4 del siguiente salto y que no hacen referencia a una interfaz de salida deben resolver la dirección IPv4 del siguiente salto con otra ruta de la tabla de enrutamiento que tenga una interfaz de salida. En esta instancia 2. El router 1 debe determinar cómo alcanzar la dirección 172.16.2.2. Por lo tanto, busca por segunda vez si existe una coincidencia para 172.16.2.2. En este caso, la dirección IPv4 hace coincidir la ruta de red conectada directamente. .172.16.2.0 con la interfaz de salida serial 000, tal como lo indica la etiqueta 2 de la ilustración. Esta búsqueda le comunica el proceso de la tabla de enrutamiento que este paquete se reenvía fuera de esta interfaz.
En realidad, se requiere dos procesos de búsqueda en la tabla de enrutamiento para reenviar paquetes o cualquier paquete a la red 192.168.2.0 con máscara 24. Cuando el router realiza varias búsquedas en la tabla de enrutamiento antes de reenviar un paquete, lleva a cabo un proceso que se conoce como búsqueda recursiva. Debido a que las búsquedas recursivas consumen recursos del router, deben evitarse siempre que sea posible. Una ruta estática recursiva es válida solo cuando el siguiente salto especificado resuelve a una interfaz o de salida válida, ya sea de forma directa o indirecta. Es importante recalcar que se proporciona búsquedas optimizadas para el reenvío de paquetes eficaz mediante dos estructuras de datos principales almacenadas en el plano de datos. Una base de información de reenvío que se copia de la tabla de enrutamiento y la tabla de adyacencia, que incluye información de direccionamiento de capa 2. La información combinada con estas dos tablas trabaja en conjunto de manera que no sea necesario realizar una búsqueda recursiva para encontrar direcciones IP del siguiente salto. Es decir, una ruta estática que utiliza un IP del siguiente salto solo se requiere una única búsqueda cuando el CEF está habilitado en el router. Recuerde utilizar el verificador de sintaxis para aprenderse los comandos. Aquí tiene en la pestaña 3 y la pestaña 4. Actividad 6.2.1.3. Tenemos la configuración de las rutas estáticas conectadas directamente. Al configurar una ruta estática, otra opción es utilizar la interfaz de salida para especificar la dirección del siguiente salto. En versiones anteriores de iOS antes del CEF, este método se utilizaba para evitar el problema de búsquedas recursivas. En esta gráfica se configuran tres rutas estáticas conectadas directamente en el router 1 mediante la interfaz de salida. La tabla de enrutamiento del router 1 en esta figura muestra que cuando un paquete está destinado a la red 192.168.2.0, el router 1 busca una coincidencia en la tabla de enrutamiento y encuentra que puede reenviar el paquete desde su interfaz serial 000. No necesita ninguna otra búsqueda. Se puede observar que la tabla de enrutamiento se ve diferente para la ruta configurada con una interfaz de salida que para la ruta configurada con una entrada recursiva. La configuración de una ruta estática conectada directamente con una interfaz de salida permite que la tabla de enrutamiento resuelva esta interfaz en una única búsqueda, no en dos búsquedas. Aunque la entrada de la tabla de enrutamiento indica que está conectado directamente, la distancia administrativa de la ruta estática sigue siendo 1. Solo una interfaz conectada directamente puede tener una distancia administrativa 0. Es importante recalcar que para las interfaces que son punto a punto puede utilizar rutas estáticas que señalan a la interfaz de salida o a la dirección del siguiente salto. Para interfaces multipunto de difusión es más conveniente utilizar rutas estáticas que señalen a una dirección del siguiente salto. Se puede utilizar en esta sección el verificador de sintaxis para reforzar lo aprendido. Es la sección 6.2.1.4. Tenemos la configuración de una ruta estática completamente especificada. En este caso, una ruta estática completamente especificada tiene determinados tanto la interfaz de salida como la dirección IP del siguiente salto. Esto es otro tipo de ruta estática que se utiliza en versiones más antiguas de iOS, antes de CEF. Esta forma de ruta estática se utiliza cuando la interfaz de salida es una interfaz de accesos múltiples y se debe identificar explícitamente el siguiente salto. El siguiente salto debe estar conectado directamente a la interfaz de salida especificada. Suponga
que el enlace de red entre dos routers es un enlace Ethernet y que la interfaz Gigabit 01 del router 1 está conectada a dicha red. ¿Cómo se muestra en esta figura? Ya en esta figura CEF no está habilitado, entonces para eliminar la búsqueda recursiva se puede implementar una ruta estática conectada directamente utilizando el comando iproute 192.168, en este caso puede ser 2.0 con esta máscara a través de la interfaz Gigabit 01. Sin embargo, esto puede causar incongruencias. La diferencia entre una red Ethernet de acceso múltiple y una red serial punto a punto es que esta última solo tiene un dispositivo más en esa red, el router que se encuentra en el otro extremo del enlace. Con las redes Ethernet es posible que existan muchos dispositivos diferentes que compartan la misma red de acceso múltiple, incluyendo hosts y hasta routers múltiples. La designación de la interfaz de salida Ethernet en la ruta estática por sí sola no provee al router información suficiente para determinar qué dispositivo es el dispositivo del siguiente salto. El router 1 sabe que el paquete se debe encapsular en una trama Ethernet y que se debe enviar. Como les estaba diciendo, el router 1 sabe que el paquete se debe encapsular en una trama de Ethernet y es necesario enviarlo desde la interfaz Gigabit 01, pero el router 1 no conoce la dirección IPv4 del siguiente salto. Por lo tanto, no puede determinar la dirección MAC de destino de la trama Ethernet. Según la topología y las configuraciones de otros routers, esta ruta estática debe funcionar o no. Cuando la interfaz de salida sea una red Ethernet, se recomienda utilizar una ruta estática completamente especificada que incluya la interfaz de salida y la dirección del siguiente salto. Aquí se puede observar lo que les acabo de decir. Tiene la dirección de salida y la dirección del siguiente salto a través de qué interfaz. Al reenviar paquetes al router 2, este de acá, la interfaz es la Gigabit 01 y la dirección IPv4 del siguiente salto es la 172.6.2.2. Es necesario indicar, como les estaba diciendo, si se utiliza CEF ya no se necesita una ruta estática completamente especificada. Debe utilizarse una ruta estática con una dirección del siguiente salto. Realice la actividad 6.2.1.5, pestaña 3 y 4, que es el verificador de sintaxis para reforzar los comandos aprendidos. Pero ¿cómo podemos verificar una ruta estática? Además de utilizar el comando ping y traceroute, existen otros comandos que se ejecutan en modo UserS, que son el comando showiproute, showiproutestatic y showiproute, seguido de la red. Para configurar la ruta estática predeterminada, se utiliza el comando iproute, seguido de, en este caso, 0.0.0.0, que coincide con cualquier dirección de red, y acá seguido de la máscara de subred 0.0.0.0. Después va la dirección IP. Se la denomina comúnmente como la IP del router del siguiente salto. Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión, es decir, Ethernet, y por lo general permite crear una búsqueda recursiva.
tenemos la interfaz de salida o exit interface para reenviar paquetes a la red de destino. También se denomina ruta estática conectada directamente y suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto. Cuando vamos a configurar una ruta estática predeterminada, podemos usar aquí en esta gráfica el comando iproute 0.0.0.0 espacio 0.0.0.0 y la dirección 172.16.2.2 que constituye a la dirección del siguiente salto. En esta gráfica se puede observar la verificación de una ruta estática predeterminada. Aquí tenemos el comando show iproute espacio static en el modo user S. Básicamente la letra S nos va a indicar cuáles son las rutas estáticas predeterminadas. Aquí se puede observar que tenemos aquí esta 0.0.0.0 máscara 0 vía la 172.16.2.2 y tiene la letra S con un asterisco que nos indica que es la ruta estática predeterminada. Al igual que configuramos en IPv4, también es posible configurar las rutas estáticas en IPv6 o rutas predeterminadas o rutas resumidas o rutas flotantes. Y la mayoría de parámetros son idénticos a la versión de IPv4. Las rutas estáticas IPv6 también se pueden implementar, como les decía, como estándar, predeterminadas, resumidas o flotantes. Y el comando es en modo de configuración global IPv6 espacio route seguido del prefijo IPv6 y la dirección IPv6. Esta interfaz de salida también se denomina ruta estática conectada directamente y puede utilizarse para conectarse en una configuración punto. Es necesario habilitar o usar el comando IPv6 espacio unicast routing para habilitar el reenvío de paquetes en IPv6. Aquí se puede observar, existe una muestra de habilitación de enrutamiento de unidifusión en IPv6. Recuerde utilizar el verificador de sintaxis de la sección 6.2.3.1, pestaña 3 y 4 para aprender los comandos. En las opciones de siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IPv6, una interfaz de salida o ambos. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta. Ruta IPv6 de siguiente salto, ruta IPv6 conectado directamente, ruta IPv6 completamente específica. En la ruta IPv6 del siguiente salto, solo se especifica la dirección IPv6 del siguiente salto. En la IPv6 conectada directamente, solo se especifica la interfaz de salida del router. Y en la completamente especificada, se especifican la dirección IPv6 del siguiente salto y la interfaz de salida. Aquí se puede observar en la gráfica la salida del router 1, que nos indica que está conectada directamente a esta dirección IPv6. Igual que en esta gráfica nos enseña la salida del router 2 y aquí la salida del router 3. Aquí ninguno de estos routers tienen conocimiento de las redes que están fuera de las interfaces que están conectadas directamente. Por ejemplo, el router 1 no tiene conocimiento de las redes 2001 DB8 acá 2 prefijo 64 o de la 2001 DB8 acá 2.5 2.2 prefijo 64 o de la 2001 DB8 K3 2.2 prefijo 64. En esta gráfica se puede observar la muestra de un ping entre la dirección del router 1 y el router 2, que es exitoso, ¿ya?
En esta gráfica se muestra un pin que es incorrecto y esto se debe a que el router 1 no tiene una entrada en su tabla de enrutamiento para esa red. La configuración de una ruta estática IPv6 de siguiente salto. Recordando que en una ruta estática de siguiente salto solo se especifica la dirección IPv6 del siguiente salto. La interfaz de salida se deriva del siguiente salto. Por ejemplo, al igual que con IPv4, antes de que un router reenvíe un paquete, el proceso de la tabla de enrutamiento debe resolver la ruta para determinar qué interfaz de salida se utilizará para reenviar el paquete. El proceso de resolución de la ruta va a variar en función del tipo de mecanismo de reenvío que utiliza el router CEF. Recuerde que CEF significaba Cisco Express Forward. Es el comportamiento predeterminado de la mayoría de plataformas que ejecutan el iOS 12.0 o posterior. En esta figura, en cambio, se puede observar el proceso de resolución de la ruta para el reenvío de paquetes en la tabla de enrutamiento para el router 1, sin el uso de CEF, del Cisco Express Forward. Cuando un paquete está destinado a la red 2001, DB8, ACAD, 2.3, 2.64 por la interfaz 1.0, el router 1 primerito va a buscar una coincidencia en la tabla de enrutamiento y encuentra que debe reenviar paquetes a la dirección IPv6 2001, 2.db8, 2.acad, 2.4, 2.2.2 del siguiente salto. Todas las rutas que hacen referencia solo a la dirección IPv6 del siguiente salto y que no hacen referencia a una interfaz de salida deben resolver la dirección IPv6 del siguiente salto con otra ruta de la tabla de enrutamiento que tenga una interfaz de salida. Acá, en cambio, el router 1 debe determinar cómo alcanzar la dirección 2001 db8 ACAD 2.4 2.2.2. Por lo tanto, va a buscar una coincidencia por segunda vez. En este caso, la dirección IPv6 coincide con la red conectada directamente 201 db8 CAS 2.4 2.2.64 con la interfaz de salida 000 serial. Esta búsqueda le comunica al proceso de la tabla de enrutamiento que este paquete se reenvía fuera de la interfaz. Por tanto, se requieren dos procesos de búsqueda en la tabla de enrutamiento para reenviar cualquier paquete a la red 2001 db8 ACAD3 prefijo 64. Como el router tiene que realizar múltiples búsquedas en la tabla de enrutamiento antes de reenviar el paquete, este realiza un proceso que se conoce como búsqueda recurrente. Una ruta estática IPv6 recursiva es válida solo cuando el siguiente salto especificado resuelve a una interfaz de salida válida, ya sea de forma directa o indirecta. Recuerde utilizar el verificador de sintaxis 6.2.3.3 para practicar los comandos aprendidos. Ahora nos toca aprender a configurar una ruta estática IPv6 conectada directamente. Al configurar una ruta estática en redes punto a punto, una alternativa es el uso de la dirección IPv6 de siguiente salto, es especificar la interfaz de salida. Esta es una alternativa
que utilice los iOS las versiones más antiguas, o cada vez que se deshabilita el Cisco Express Forwarding, con la finalidad de evitar algún problema de búsqueda recursiva. En esta gráfica se configuran 3 rutas estáticas conectadas directamente en el router 1 mediante la interfaz de salida. Acá se puede observar la tabla de enrutamiento IPv6 para el router 1, que muestra que cuando un paquete está destinado a la red. Aquí se puede observar la ruta estática 2001 2.db8 2.ac3 con prefijo 64, lo que hace la tabla de enrutamiento IPv6 para el router 1 muestra que cuando un paquete está destinado a esta red, el router 1 va a buscar una coincidencia con la tabla de enrutamiento y encuentra que puede reenviar el paquete de su interfaz serial 000 y no necesita ninguna otra búsqueda. Acá se puede observar en la parte celeste que encontró, y aquí está la interfaz serial 000. Se puede observar también que la tabla de enrutamiento se ve diferente para una ruta configurada con una interfaz de salida que para la ruta configurada con una entrada recursiva. La configuración de una ruta estática conectada directamente con una interfaz de salida permite que la tabla de enrutamiento resuelva esta interfaz en una única búsqueda, no en dos. Recuerda que el uso de mecanismos de Cisco Express Forwarding del reenvío CEF, las rutas estáticas con una interfaz de salida se consideran innecesarias. Se realiza una única búsqueda utilizando una combinación de la FIB y la tabla de adyacencia almacenada en el plano de datos. Recuerde utilizar el verificador de sintaxis de la sección 6.2.3.4 para reforzar lo aprendido. Ahora vamos a aprender cómo se configura una ruta estática IPv6 completamente especificada. Vamos a poner el comando IPv6 espacio route, la dirección IPv6 con su prefijo, que en este caso es el 2001 2.db8 2.acad 2.2 2.2.64, seguido de FE80 2.2.2. Entonces hay un mensaje que dice: la interfase ha sido especificada para el siguiente salto link local. Acá tenemos IPv6 route, la misma dirección IPv6, pero va a variar la interfase, la S000, y de ahí va FE80 2.2.2. Si se fijan, el FE80 es la dirección link local del router 2. Y esta es la que se especifica como dirección del siguiente salto. Se puede observar también que el iOS requiere que se especifique una interfaz de salida. En esta figura, en cambio, se puede observar la ejecución del comando show IPv6 route static barra vertical begin y la dirección IP con su respectivo prefijo. Entonces aquí se muestra la entrada de la tabla de enrutamiento IPv6 para esa ruta. Se puede observar también que la dirección link local del siguiente salto y la interfaz de salida están ya ubicadas. Recuerde utilizar el verificador de sintaxis de la sección 6.2.3.5 pestaña 3 para reforzar lo aprendido. Ahora vamos a aprender cómo se verifican las rutas estáticas IPv6. Para ello podemos utilizar, al igual que en IPv4, los comandos ping y traceroute, pero adicional tenemos los comandos show también para IPv6. La diferencia es que ahora aumentamos la palabra IPv6 después de show. Por ejemplo,
show IPv6 espacio route, show espacio IPv6 espacio route espacio static, show espacio IPv6 espacio route, seguido de la dirección de red. En esta gráfica se puede observar la ejecución del comando show IPv6 route static, en donde aparece la letra S que especifica que estas rutas son estáticas. En este podemos observar la ejecución del comando show IPv6 route. Y acá podemos observar la ejecución del comando show running config para vertical section IPv6 route, donde aparece resumida las rutas IPv6 que yo he configurado en este router, en este caso es el router 1. Ahora vamos a aprender cómo se configura una ruta estática predeterminada IPv6. Bueno, en lugar de almacenar rutas para todas las redes en Internet, los routers pueden almacenar una única ruta predeterminada que represente cualquier red que no esté en la tabla de enrutamiento. Los routers también suelen utilizar rutas predeterminadas configuradas de forma local o bien descubiertas por otro router mediante un protocolo de enrutamiento dinámico. Se utilizan cuando ninguna otra ruta coincide con la dirección IP de destino de paquete en la tabla de enrutamiento. Es decir, si no existe una coincidencia más específica, entonces se utiliza la ruta predeterminada como el gateway de último recurso. Es decir, las rutas estáticas predeterminadas se utilizan al conectar el router perimetral de una empresa a la red de un proveedor de servicios o un router con solo un router vecino ascendente. El router no tiene otros vecinos y por lo tanto se denomina router de rutas internas. Acá se puede observar la sintaxis del comando para una ruta estática predeterminada, es decir, el comando sería IPv6 espacio route, en este caso 2.2.0, ahí viene la dirección IPv6 y la interfaz de salida, donde 2.2.0 viene a constituir, en este caso coincide con el prefijo de IPv6 independiente de la longitud de prefijo. Como habíamos visto en la sintaxis era IPv6 espacio route espacio la ruta que va a ser la predeterminada, que es 2.2.0, seguido de la dirección IPv6. En esta topología, el router 1 puede configurarse con 3 rutas estáticas para alcanzar todas las redes remotas en la topología esta. Pero aquí este router hace una función de router de rutas internas, ya que está únicamente conectado al router 2. Por lo tanto, es más eficaz configurar una ruta estática predeterminada IPv6. Aquí está la configuración de la ruta estática predeterminada IPv6 en el router 1. Para verificar una ruta estática predeterminada, podemos utilizar el comando show IPv6 espacio route espacio estático. Y el resultado se observa aquí, que en este caso nos muestra 2.2.0 vía esta dirección IPv6. A diferencia de IPv4, IPv6 no establece en forma explícita que la ruta estática predeterminada de IPv6 es el gateway del último recurso. La clave para esta configuración es la máscara 2.2.0, que constituye la longitud del prefijo de IPv6 en una tabla de enrutamiento determinada. Determina cuántos bits deben coincidir entre la dirección IP de destino del paquete y la ruta en la tabla de enrutamiento. La máscara 2.2.0 indica que no se requiere que ninguno de los bits coincida. Mientras no exista una coincidencia más específica, la ruta estática predeterminada IPv6 coincide con todos los paquetes.
En esta gráfica se puede observar la ejecución del comando ping y se observa que es correcta, se ejecuta correctamente el ping. A la 2001, desde el router 1 a la 2001, 2.0 db8, 2 puntos acá, 2.3, 2 puntos, 2.1. Agradezco su presencia a esta webconference. Nos vemos en la clase presencial y la siguiente semana continuaremos con el enrutamiento estático.